Según mi investigación, Ucrania no es una democracia después del Maidán, porque el Maidán fue antidemocrático. El derrocamiento del gobierno ucraniano fue violento e inconstitucional. Aunque fue apoyado por las democracias occidentales y tergiversado por los medios de comunicación y los políticos, esto no fue democrático. Esto significa que Ucrania no se convirtió en un país independiente. Se convirtió en un estado cliente, muy dependiente de Occidente tras el Maidán. Aún así, los medios no informaron sobre esto, con algunas excepciones. Todas las pruebas muestran que los francotiradores que se encontraban en edificios controlados por el Maidán, como el Conservatorio de Música, el Hotel Ucrania y muchos otros edificios en o cerca del Maidán, fueron en realidad quienes dispararon y mataron tanto a policías como a activistas del Maidán. Estos eran francotiradores de la oposición del Maidán. Bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña el profesor Ivan Kachanovsky, un académico ucraniano y canadiense especializado en política y conflictos en Ucrania. El profesor Kachanovsky dedicó 11 años a investigar uno de los acontecimientos más decisivos de la historia moderna de Ucrania, la masacre del Maidán. Su último libro, titulado La masacre del Maidán en Ucrania, la matanza que cambió el mundo, ilustra los orígenes del conflicto ruso-ucraniano y el papel decisivo que desempeñaron en él actores extranjeros. Está disponible en acceso abierto. Nuestros espectadores pueden encontrar el enlace en la descripción del vídeo más abajo. Es un libro maravilloso. Lo he leído y he aprendido muchísimo de él. Muchas gracias por acompañarnos hoy, profesor. Es un verdadero placer tenerle aquí. Gracias por la invitación. Es un placer tenerle aquí. Profesor, su investigación es realmente increíble. Comprender lo que ocurrió durante el Maidán y conocer a los actores clave es absolutamente esencial para quienes realmente quieren entender lo que está sucediendo hoy en Ucrania. Sé que usted revisó horas y horas de videos y grabaciones de las protestas del Maidán y, por supuesto, está muy familiarizado con el lugar donde se desarrollaron los acontecimientos, donde todo tuvo lugar. La masacre del Maidán fue realmente trágico y decisivo. En el momento que sucedía, la Ucrania tenía un presidente democráticamente elegido, Viktor Yanukovych. El sector político y el partido de las regiones era muy popular, por supuesto. Ucrania contaba con una oposición política activa y funcional en ese momento. Y Yanukovych no se oponía a que Ucrania buscara la adhesión a la UE. Su postura era que Ucrania simplemente necesitaba un poco más de tiempo para abordar ciertos desafíos económicos internos antes de firmar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, que estaba en el centro de las protestas. Pero a pesar de esto, los disturbios civiles y las protestas comenzaron a finales de 2013 y luego se volvieron violentos a principios de 2014, convirtiéndose finalmente en lo que hoy conocemos como la masacre de Maidán. ¿Cuál era el objetivo de estas protestas si Yanukovych no rechazó la idea del acuerdo de asociación con la UE desde el principio? Creo que el objetivo inicial de la protesta en Ucrania, que se llamó Euromaidán, era oponerse a la decisión de Yanukovych de suspender la firma del Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la Unión Europea. Yanukovych justificó esto citando los efectos económicos negativos para Ucrania, derivados del Acuerdo de Libre Comercio, que habrían provocado que las industrias ucranianas, muy dependientes del comercio con Rusia, sufrieran debido al nuevo acuerdo, así como restricciones a las exportaciones ucranianas y aranceles por parte de la Unión Europea si Ucrania firmaba dicho acuerdo. Se dio cuenta de esto muy tarde y decidió suspender el acuerdo. Así que la protesta inicial, llamada Euromaidán, fue una respuesta a la decisión de Yanukovych de suspender el acuerdo. Pero el movimiento de protesta cambió de manera muy significativa
después de las protestas iniciales, que no fueron significativas en términos de participación, o no fueron, por así decirlo, muy grandes en cuanto al número de participantes. De nuevo, solo fueron unos pocos días de protestas masivas, pero el número de personas que participaron fue solo de miles o decenas de miles, lo cual no era mucho si se tiene en cuenta la población y también el tamaño de Kiev, con varios millones de personas viviendo en la capital de Ucrania. Pero esto cambió de manera muy radical el 30 de noviembre de 2013, cuando los manifestantes que quedaban en el Maidán, en la Plaza de la Independencia, solo quedaban unos pocos cientos de manifestantes en esta plaza del Maidán, querían marcharse, básicamente porque la protesta se estaba disipando. Alrededor de las 4 de la mañana, estos manifestantes que permanecían en el Maidán fueron violentamente dispersados por la policía Berkut. Y esta dispersión fue televisada en directo y también fue ampliamente difundida por los medios ucranianos, incluidos los canales de televisión propiedad del jefe de la administración presidencial de Yanukovych. Esta dispersión, que fue muy violenta, se mostró en la televisión ucraniana como prueba, o se presentó básicamente como una especie de paliza a jóvenes, no niños, pero sí jóvenes ucranianos, adolescentes y estudiantes en particular, por parte de la policía sin justificación alguna. Y esto en realidad llevó a protestas masivas posteriormente. Al día siguiente, había varios cientos de miles de personas manifestándose en Kiev y se manifestaban contra Yanukovych y la violencia policial, que básicamente vieron por televisión y que fue muy promovida por los medios para iniciar tales protestas masivas contra Yanukovych. Pero los medios en realidad desempeñaron un papel muy, por así decirlo, típico en este conflicto, en el Maidán, porque no mostraron que esta dispersión de los manifestantes del Maidán por parte de la policía el 30 de noviembre fue en realidad algo específico. Hubo enfrentamientos entre manifestantes, que entonces eran miembros del sector de extrema derecha, y la policía. Se enfrentaban a la policía, les lanzaban objetos pesados y así sucesivamente. Y esto llevó a que la policía básicamente golpeara de forma violenta a otros manifestantes que permanecían en el Maidán. Pero estos no eran estudiantes manifestantes. Según los datos que se publicaron, la mayoría de las personas que resultaron heridas durante el desalojo por parte de la policía eran en realidad personas mayores, y solo unos pocos de ellos eran estudiantes. Muchos de estos activistas que estaban presentes eran de Ucrania Occidental, que también es mi región natal. Pero los medios de comunicación básicamente tergiversaron esto y en concreto omitieron deliberadamente la implicación del sector derecho y también la violencia entre el sector derecho y la policía, lo que llevó a dicho desalojo. Según testimonios y otras pruebas, esta dispersión no fue ordenada por Yanukovych, lo cual, de nuevo, era una narrativa promovida por los medios y por la oposición del Maidán, sino que en realidad fue una decisión u orden muy probablemente dada por el jefe de su administración, que de hecho era uno de los oligarcas y luego dimitió tras esto. Creo que esto es muy importante. La protesta masiva que tenía lugar inicialmente era en apoyo al Euromaidán o a la integración en la Unión Europea. Y mucha gente en realidad creía erróneamente que este acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania significaría que Ucrania se convertiría en miembro de la Unión Europea, lo cual no era el caso. Este acuerdo rechazaba específicamente cualquier posibilidad de reconocer a Ucrania siquiera como miembro potencial de la Unión Europea. Pero esto, una vez más, nunca fue mencionado por los medios de comunicación, y la oposición tergiversó este acuerdo como una vía para que Ucrania se uniera a la Unión Europea. Así que mucha gente realmente creyó que disfrutaría de una mejora muy rápida en su estilo de vida, en su calidad de vida, en sus ingresos, y que viviría básicamente como los alemanes u otros miembros de la Unión Europea después de la firma de este acuerdo. Pero no fue así. Esta protesta es casi bacterias de con la Unión Europea,
Más tarde, tanenchno violencia, nuevo fue tergiversada, específicamente política. Los informes oficiales que pude encontrar en línea decían que los manifestantes eran, ya sabes, jóvenes, estudiantes y, por supuesto, aquellos que apoyaban la integración con Europa, como acabas de mencionar. Si observas el movimiento de protesta en su conjunto durante ese periodo, ¿dirías que las personas que participaron en las protestas y en los disturbios civiles representaban realmente al pueblo ucraniano en su totalidad? La mayoría de la población ucraniana apoyaba las protestas del Maidán en ese momento. Este es también un tema muy importante que examiné en mi próximo libro, que se publicará sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y sus orígenes, remontándose al Euromaidán. Tengo un capítulo entero sobre el Euromaidán, incluyendo las protestas masivas de las que acabo de hablar, la violencia, el papel de los combatientes, otro capítulo, y también capítulos sobre la masacre del Maidán. También analizo las actitudes públicas hacia el Maidán. Según las encuestas de opinión pública en el momento de las protestas del Maidán, había una división en Ucrania. Aproximadamente la mitad de los ucranianos, o cerca de la mitad, apoyaba el Euromaidán, y casi la otra mitad de los ucranianos se oponía al Euromaidán. Así que, básicamente, hubo una división en Ucrania entre los partidarios y los opositores del Euromaidán. Y esta división no era uniforme en todo el país. La gran mayoría de la población en el oeste de Ucrania apoyaba el Euromaidán, y muchos de ellos participaron activamente en las protestas masivas en Kiev. Así que muchos de los manifestantes en Kiev eran en realidad del oeste de Ucrania, concretamente de la región de Galicia, que tradicionalmente es una zona antirrusa y también bastante pro-occidental, pero además una región nacionalista. Muchas personas de esta región, o sus familiares, también trabajaban en países de la Unión Europea en ese momento, especialmente en Polonia y en otros países como Italia. Así que apoyaban firmemente el Euromaidán. Y la gente en el centro de Ucrania, incluida Kiev, la capital de Ucrania, también apoyó mayoritariamente el Euromaidán, pero en menor medida que en el oeste de Ucrania. En contraste con estas dos regiones, la gente en el este de Ucrania, incluida la región de Donbass, por ejemplo, y Kharkov, así como la gente en el sur de Ucrania, incluida Crimea en ese momento, y otras regiones del sur de Ucrania, se opusieron al Euromaidán. Así que la mayoría es en contra del Euromaidán. Y el número de participantes de este y sur de Ucrania en las protestas del Euromaidán fue mucho menor en comparación con los ucranianos occidentales. En febrero de 2014, más de 100 civiles ucranianos fueron asesinados por disparos de francotiradores en pleno centro de la capital de Ucrania, Kiev, en la Plaza Maidán. Y, por supuesto, en ucraniano, la palabra Maidán significa plaza de la ciudad. Así que la Plaza Maidán es básicamente el centro, el corazón mismo de Kiev. No hace falta decir que la masacre de Maidán sacudió profundamente a la población de Ucrania, pues porque fue un acto de violencia sin precedentes en la historia moderna del país. En ese momento, nunca había ocurrido algo así. ¿Podría darnos una visión general de cómo se desarrolló la masacre de Maidán según los hallazgos de su investigación en su libro? Sí, examiné esta masacre muy detenidamente, utilizando un análisis exhaustivo de todas las pruebas disponibles públicamente. Revisé miles de horas de grabaciones, incluyendo retransmisiones en directo desde el Maidán, así como reportajes sobre la masacre del Maidán de informativos televisivos y redes sociales, en diferentes idiomas, además del ucraniano, también ruso, polaco, alemán y otros. También analicé el juicio por la masacre del Maidán, que incluyó casi 1000 horas de retransmisiones del juicio en YouTube, cubriendo la masacre, las investigaciones, hallazgos y pruebas. Revisé los testimonios de cientos de testigos presenciales sobre la masacre del Maidán.
Visité la Plaza de la Independencia del Maidán y las zonas colindantes donde tuvo lugar esta masacre en 2014, poco después de que ocurriera, y conozco muy bien esta zona. Estudié en Kiev cuando era estudiante a principios de los años 90, y he visitado la Plaza de la Independencia casi todos los años desde entonces, incluso justo después de que se produjera la masacre del Maidán. Para mí, esto es, creo, un análisis muy completo de todas las pruebas que presenté en mi libro sobre la masacre de Maidán, que es de acceso abierto, como mencionaste, y también en 4 artículos de revistas revisados por pares que están publicados y también son de acceso abierto. Así que, si alguien está interesado, puede leer estos artículos y mi libro. Pero puedo resumir estas pruebas. El día más importante de esta masacre fue el 20 de febrero, pero la masacre en sí comenzó el 18 de febrero, cuando varias decenas de manifestantes de Maidán y alrededor de una docena de policías murieron durante los enfrentamientos entre activistas de Maidán y la policía. Esta masacre culminó con el asesinato de casi 50 activistas de Maidán y 4 policías el 20 de febrero. Y esta fue la parte más importante de la masacre del Maidán, porque fue televisada. Se mostró no solo a los ucranianos, sino al mundo entero. Yo estaba viendo esto en directo cuando ocurrió, y como mencioné, lo examiné muy de cerca. Así que el 20 de febrero, esta masacre comenzó con el tiroteo a la policía Berkut y las tropas internas en la Plaza Maidán, la Plaza de la Independencia, por francotiradores que estaban ubicados en el Conservatorio de Música y en edificios vecinos que estaban controlados por la oposición del Maidán. Después, debido a los disparos, 3 policías murieron y creo, unas pocas docenas resultaron heridos o lesionados por disparos de los francotiradores del Maidán. Y existe incluso una grabación de un grupo de francotiradores que fueron filmados por CNN, yendo desde el Conservatorio de Música hasta justo delante del escenario del Maidán en la Plaza Maidán, con armas, kalashnikovs y rifles de caza, y entonces comienza el tiroteo contra la policía justo delante de estas cámaras, delante de CNN. Pero CNN nunca publicó estas imágenes. Solicité este material a la biblioteca y archivo de CNN y me lo proporcionaron para mis investigaciones. Así que de nuevo, esto es solo un ejemplo. Hay videos que muestran básicamente a manifestantes armados que empezaron a disparar contra la policía al mismo tiempo que policías eran asesinados y heridos en el Maidán. Y esto se hizo delante de cientos de otros testigos presenciales. Se hizo delante de políticos del Maidán. Esto también se hizo delante de muchos periodistas británicos y occidentales, pero nadie informó de ello. Aún así, ahora hay una película en CNN, de nuevo imágenes de CNN que incluí en mi apéndice de video. Así que cualquiera puede ver realmente la construcción de la masacre del Maidán en mi apéndice de video, que contiene fragmentos de video de docenas y docenas de fuentes e informes. Básicamente también había imágenes, videos y fotografías de francotiradores del Maidán disparando desde el Conservatorio de Música, y esto fue informado por la BBC. Estas imágenes también fueron mostradas por la BBC, y esto también fue reportado por testigos presenciales, tanto policías como activistas del Maidán, que los francotiradores estaban disparando a la policía desde el Conservatorio de Música. En el momento en que los policías fueron asesinados y heridos, no solo la policía estaba siendo atacada a tiros, los activistas del Maidán también fueron tiroteados y heridos. Según la investigación, la policía no disponía de munición real en ese momento. No tenían rifles con munición real, ni kalashnikovs, solo estaban armados con balas de goma. Por lo tanto, no podían responder al fuego de los francotiradores, pero los francotiradores disparaban tanto a los policías como a los activistas del Maidán. Según los litigios del gobierno, 10 manifestantes del Maidán resultaron heridos al mismo tiempo que los policías fueron asesinados y heridos en el Maidán.
Existen videos, testimonios y resultados de investigaciones que muestran que se dispararon tiros desde el Hotel Ucrania contra activistas del Maidán, así como desde el Conservatorio de Música. De nuevo, en ese momento, estos edificios estaban controlados por la oposición del Maidán. Tras los disparos contra la policía, los agentes recibieron órdenes, y después de que muchos de ellos resultaran heridos y 3 fueran asesinados, comenzaron a retirarse muy rápidamente del Maidán porque no podían fuego de francotiradores desde ubicaciones controladas por el Maidán. Así que, básicamente, huyeron del Maidán y se trasladaron a zonas de la calle Institutska. Y la retirada fue una huida muy rápida. Básicamente, estaban huyendo de Maidán porque les estaban disparando. Y esto se refiere a la policía. Miles de miembros de la policía estaban huyendo porque no podían responder al fuego de los francotiradores de Maidán. Después, cuando los manifestantes de Maidán empezaron a perseguir a los policías que se retiraban y huían de la plaza, también fueron disparados por francotiradores. Durante esta retirada, los francotiradores empezaron a disparar y matar a activistas de Maidán, y estos francotiradores estaban ubicados en el Hotel Ucrania y en otros edificios situados cerca de Maidán, y también en la propia Plaza Maidán. Esto incluía el Conservatorio de Música, el edificio del Palacio Shofnevi, el Hotel Kosatsky, el edificio principal de Correos y otros lugares como el Banco Arcada y edificios a ambos lados de la calle Institutska. Así que esto significa que había muchos francotiradores que estaban disparando a los activistas del Maidán durante la retirada policial. Al mismo tiempo, una unidad de la policía Berkut, llamada la Compañía Especial de Policía Berkut, se dirigió hacia el Maidán y estaban disparando con Kalashnikovs. Esto fue grabado por todos los medios y se presentó como la policía disparando a los activistas del Maidán porque tenían Kalashnikovs y estaban disparando con ellos. Esto se mostró como la policía intentando asaltar el Maidán y matar a los activistas del Maidán. Pero todos estos medios básicamente omitieron lo que ocurrió antes. Así que se omitieron todos los disparos a la policía por parte de los activistas del Maidán y presentaron básicamente a esta unidad de unos 2.000 policías Berkut como los francotiradores, y también afirmaron que los francotiradores del gobierno estaban disparando a los activistas del Maidán. Afirmaron que los francotiradores estaban ubicados en edificios controlados por las fuerzas gubernamentales, ministros del gabinete y demás. Pero en realidad, las pruebas demuestran, lo que también fue confirmado por el juicio y la investigación ucranianos, que yo mismo examiné en mi estudio, que en realidad 4 activistas del Maidán fueron asesinados antes de que esta unidad siquiera apareciera. Así que fueron asesinados con munición de caza en un momento en que ni siquiera había una unidad con Kalashnikovs presente allí. Esto significa, de nuevo, que fueron asesinados por otra persona justo en el momento en que los francotiradores estaban disparando tanto a manifestantes como a policías, concretamente aquí. Y los francotiradores eran francotiradores del Maidán y tenían armas de caza. Así que, de nuevo, incluso la sentencia del juicio por la masacre del Maidán afirmó que estos 4 policías, 4 activistas del Maidán, no fueron asesinados por esta unidad porque no era físicamente posible, ya que ni siquiera habían sido desplegados aún. Y estas imágenes, y después de esto, de nuevo, los miembros de esta unidad de la policía Berkut fueron acusados de la masacre. Fueron acusados por un oficial general en particular que llegó con acusaciones de una masacre de casi 50 activistas del Maidán. Aún así, como mencioné, 4 de ellos fueron asesinados antes de que esta unidad siquiera apareciera. Y también, esto es muy importante, porque cuando estaban disparando con Kalashnikovs, justo en el momento en que la policía estaba disparando, los manifestantes no resultaron muertos ni heridos. Así que, esto creo es muy importante, porque si sincronicé todas las grabaciones de video,
Y es posible ver que cuando la policía disparaba con Kalashnikovs, se puede ver que los activistas del Maidán no resultan muertos ni heridos. Básicamente, no caen. Pero sí fueron muertos y heridos en momentos en que la policía no estaba disparando con Kalashnikovs. Así que hubo otros disparos, muchos disparos con un sonido diferente. Y esto significaba que de nuevo había otro grupo de francotiradores que estaban disparando a los activistas del Maidán, no la policía. Según el veredicto del juicio por la masacre de Maidán, y también según mis estudios, que publiqué y que ahora están corroborados y confirmados por dicho veredicto, esta unidad policial no tenía ninguna orden de masacrar a los activistas de Maidán. Esta unidad fue desplegada básicamente para ayudar a rescatar a un grupo de tropas internas que se encontraban en el edificio del Palacio Shofnevi durante la evacuación o retirada de la policía de la zona de Maidán. Tras unos minutos, básicamente se retiraron de la zona de Maidán después de evacuar a este grupo de tropas internas. Así que no tenían ninguna orden de masacrar a los activistas de Maidán y no dispararon para matar a los activistas de Maidán. Aún así, es posible suponer que podrían haber disparado accidentalmente, es decir, podría haber habido rebotes de balas. Pero esto, de nuevo, requiere exámenes forenses. Y esto también es coherente con los exámenes médicos forenses, que muestran que la gran mayoría de los activistas del Maidán fueron disparados y asesinados desde ángulos muy pronunciados, que no coincidían con las ubicaciones de la policía en el terreno, a un nivel similar o igual. Los activistas del Maidán fueron disparados desde posiciones muy elevadas, muy empinadas, como edificios como el Hotel Ucraina, que estaba controlado por la oposición del Maidán, pero también otros edificios situados en esta zona, como el Banco Arkada, los edificios de la calle Orodetsky y también el Palacio Shofnevi. De nuevo, el edificio del Palacio de Octubre en la Plaza Maidán. Así que básicamente, esta es la parte más importante de esta masacre. También hay imágenes que muestran que había francotiradores del Maidán que estaban ubicados en el Hotel Ucraina, estaban disparando desde el Hotel Ucraina, y este hotel estaba custodiado por la oposición del Maidán en el momento de la masacre del Maidán. Y no hay pruebas de que hubiera francotiradores del gobierno en esas zonas. Pero luego, cuando esta unidad policial se retiró a la barricada, también hubo disparos contra la policía. Se puede ver en las grabaciones que la policía también estaba bajo fuego de los francotiradores del Maidán ubicados en el Hotel Ucraina, y ellos respondían disparando a los francotiradores que estaban en el Hotel Ucraina y en el Palacio Shofnevi. Y de nuevo, este tiroteo por parte de la policía se presentó básicamente como la policía Berkut disparando a los activistas del Maidán, porque en ese mismo momento, durante esta masacre, durante los disparos de la policía, murieron activistas del Maidán. Pero una vez más, el momento específico de los disparos y la dirección de los disparos de la policía no coincidían con los momentos y direcciones específicos desde los cuales fueron asesinados los activistas del Maidán. Y porque al mismo tiempo había francotiradores que también disparaban a los activistas del Maidán, y les disparaban por la espalda, desde el Hotel Ucraina, y desde el lateral, desde el Banco Arkada, desde el Palacio Shofnevi, y también desde la calle Orodetsky y el Callejón Museini. Así que esta masacre es la avenida que continuó hasta el principio en infraestructurales del Brno. Alrededor de las 10:30 de la mañana, nuevamente, después de la acción policial que comenzó poco antes de las 9 a.m., una unidad de francotiradores del gobierno apareció en la calle Institutska, y esta unidad también fue grabada por periodistas ucranianos. Esta unidad fue presentada erróneamente como un escuadrón de la muerte porque llevaban rifles de francotirador. Apuntaron sus rifles de francotirador en dirección a Maidán y estaban disparando. Así que esto se mostró en la televisión ucraniana y en otros medios occidentales como prueba de que esta unidad era responsable de la masacre de los activistas de Maidán.
Pero yo sincronicé todas las grabaciones, e incluso grupos ucranianos también sincronizaron ese tipo de grabaciones de forma independiente. Y estas grabaciones, así como las investigaciones gubernamentales, demostraron que esta unidad de francotiradores del gobierno apareció en un momento en que la masacre ya casi había terminado. Tras la desaparición de esta unidad de francotiradores del gobierno, los disparos contra los activistas del Maidán básicamente cesaron. Con una excepción, un activista fue asesinado, pero fue abatido, de nuevo, desde la dirección del Hotel Ucraina, no desde la dirección de las fuerzas gubernamentales. Otros manifestantes que murieron lo hicieron en la zona del Maidán, pero allí no había presencia policial, ni tampoco combates. Así que, de nuevo, fue muy cerca del Hotel Ucraina y de otros lugares. Esto es básicamente lo que ocurrió. Y casi de inmediato, la oposición del Maidán y los medios de comunicación culparon a la policía Berkut y a los francotiradores del gobierno de esta masacre, aunque las pruebas demuestran que no fueron ellos quienes masacraron a los activistas del Maidán, sino que también hubo francotiradores del Maidán que los masacraron. Por supuesto, la narrativa promovida por los gobiernos ucraniano y occidentales es que Berkut o las fuerzas estatales antidisturbios dispararon contra la gente en el Maidán, siguiendo órdenes que recibieron del expresidente Viktor Yanukovych. Y esto es exactamente lo que has descrito como la narrativa oficial. Pero tu investigación muestra una historia bastante diferente y demuestras lo contrario. Yanukovych no ordenó los asesinatos. Entonces, ¿quiénes eran los francotiradores? ¿En nombre de quién actuaron? Es posible responder a esta pregunta basándote en tu investigación. ¿En nombre de quién actuaron? Sí, creo que esta es una observación muy importante y en cierto modo una pregunta, porque de nuevo, los medios de comunicación, ucranianos, occidentales y la oposición del Maidán, culparon de inmediato, junto con los gobiernos occidentales, a Yanukovych de esta masacre. Dijeron básicamente que él dio las órdenes, o que sus ministros o comandantes dieron las órdenes de masacrar a los activistas del Maidán y que eran responsables de esta masacre. E incluso Biden llamó a Yanukovych justo después de la masacre del Maidán y le dijo básicamente que debía abandonar no solo Ucrania, sino también la presidencia, y afirmó que esto se debía a que era responsable de la masacre del Maidán, sin que hubiera ninguna investigación. Según mi examen de todas las pruebas, no había ni una sola evidencia de que Yanukovych, sus ministros de Interior o del Servicio de Seguridad de Ucrania, o incluso los comandantes de la policía, hubieran dado alguna orden. No existía ni una sola prueba, ni un solo testimonio, ni una sola confesión de nadie. De nuevo, no había absolutamente ninguna prueba, ningún documento escrito, ningún tipo de grabación, ninguna interceptación de radio de Berkut ni de las tropas internas, que también examiné. Así que, repito, no había ninguna prueba en absoluto. Incluso la sentencia del juicio por la masacre del Maidán, que se emitió hace casi un año y medio, afirmaba exactamente lo mismo, que no se presentó ninguna prueba por parte de la Fiscalía, ni se examinó en el juicio que demostrara que Yanukovych dio alguna orden, ni que el ministro de Interior diera alguna orden para masacrar a los activistas del Maidán. Lo mismo se aplica incluso a los comandantes de Berkut. Así que no había ninguna prueba de ninguna orden para masacrar a los activistas del Maidán por parte de Yanukovych, ese Small o sus comandantes. Y esto es, creo, muy importante porque, de nuevo, es una narrativa que todavía se promueve y mucha gente no lo sabe. Simplemente lo aceptan como un hecho porque los activistas del Maidán fueron asesinados y automáticamente asumen que la responsabilidad fue del otro lado de este conflicto, que básicamente eran la policía Berkut y los francotiradores del gobierno. Sin embargo, como mencioné, no existía tal evidencia de que ellos fueran los responsables. En cambio, todas las pruebas muestran que estos francotiradores, que estaban ubicados en edificios controlados por el Maidán,
como el Conservatorio de Música, el Hotel Ucrania y muchos otros edificios en o cerca del Maidán, fueron en realidad quienes dispararon y mataron tanto a policías como activistas del Maidán. Estos eran francotiradores de la oposición del Maidán. Esta evidencia incluye testimonios, que mencioné antes, de nuevo, varios cientos de testimonios de testigos sobre francotiradores ubicados en estos edificios, que estaban controlados por la oposición del Maidán en el momento de esta masacre. También se incluyen testimonios de la gran mayoría de los activistas del Maidán que resultaron heridos. La inmensa mayoría de estos activistas declararon durante la investigación del juicio por la masacre del Maidán que fueron disparados por francotiradores situados en el Hotel Ucrania y en otros lugares controlados por el Maidán, o que presenciaron francotiradores en esos lugares. De nuevo, estas personas estaban allí, fueron heridas ellas mismas, y testificaron que no fueron los policías de Berkut que tenían delante, quienes podían tirarse al suelo, sino los francotiradores en estos edificios, quienes les dispararon a ellos o a otros activistas del Maidán, o que vieron a los francotiradores en esos lugares. Así que esto, una vez más, es una prueba que muestra un conjunto de hechos. Otro conjunto de pruebas son los videos. Hay un misterio de francotiradores de Snifetse y Chixamitu. Estos vídeos que mencioné incluyen imágenes de la BBC, CNN, la televisión francesa, la televisión polaca, muchos canales de televisión ucranianos, la televisión rusa y la televisión alemana, especialmente la televisión pública alemana. Todos estos vídeos muestran que los activistas en el Hotel Ucrania y el Conservatorio de Música eran francotiradores de la oposición del Maidán. Incluso se puede reconocer al líder de este grupo de francotiradores, que más tarde fue miembro del Parlamento ucraniano. Era de Ucrania Occidental, y el francotirador en ucraniano consiste en el dialecto Hutsul de Ucrania Occidental. Básicamente, eran francotiradores ucranianos. Tenían armas que parecían Kalashnikov, pero podrían haber sido versiones de caza de Kalashnikov y también estaban armados con rifles de caza. Así que este es un grupo de francotiradores que, de nuevo, muchos de ellos admitieron públicamente en entrevistas a medios ucranianos y también a medios occidentales después de la masacre del Maidán. Dispararon a activistas del Maidán y dispararon a la policía. Desde la música y desde la tragedy en Maidán. Creo que 4 días han itizit si spalds over policía durante el risar Mayan. Pero además de esto, también hubo testimonios de varios francotiradores georgianos que declararon en entrevistas a medios de comunicación, que concedieron a medios israelíes, televisión italiana, medios macedonios y también a medios rusos. Y también testificaron en la investigación del juicio por la masacre de Maidán, con uno de sus testimonios presentado en este juicio. Declararon que recibieron órdenes de los líderes del Maidán, líderes de la oposición del Maidán, para disparar tanto a la policía como a los activistas del Maidán. Testificaron que vieron a otros francotiradores, incluidos los francotiradores de este grupo ucraniano que mencioné antes. Así que, de nuevo, tienes confesiones de muchos francotiradores, pero ni una sola confesión de francotiradores del gobierno o de Berkut de que dispararan a la policía o a activistas del Maidán. Así que esto es, creo, una prueba muy importante. Y además de esto, este tipo de pruebas, que incluyen videos y confesiones, no solo videos del Hotel Ucrania y el Conservatorio de Música siendo controlados por la oposición del Maidán, se puede ver a personas como miembros del Parlamento, básicamente haciendo guardia en la entrada del Hotel Ucrania durante la masacre del Maidán. También hay pruebas de que francotiradores estaban disparando desde... Esto es material de la BBC, que muestra francotiradores disparando desde la 11ª planta del Hotel Ucrania. Y esta planta, que en realidad es una habitación del Hotel Ucrania, estaba ocupada por líderes de Svoboda, combatientes de Svoboda que luchaban en el momento de la masacre del Maidán, según la investigación gubernamental.
Y también, de nuevo, hay videos que muestran, como mencioné, es nag thiraut thrimes puedo sprem spothun Maizan, desaparecien cien midan, sim rastro. Y existen videos y testimonios de activistas del Maidán que muestran que estos francotiradores fueron en realidad evacuados por líderes de la oposición del Maidán. Así que esto significa, de nuevo, que no había razón para que la oposición del Maidán ocultara o liberara a ningún francotirador si estos pertenecían a las fuerzas de Yanukovych o incluso a fuerzas rusas. Pero había una forma bastante racional de actuar si se trataba de francotiradores del Maidán, francotiradores de la oposición, lo cual también es una prueba de lo que ocurrió con los francotiradores capturados por la oposición del Maidán. Además de esto, hay declaraciones de Svoboda que dijeron que tomaron el control del hotel antes de la masacre del Maidán y que custodiaron este hotel durante la masacre del Maidán. Y otra prueba, yo llamo a esto una prueba del perro que no ladra, al estilo Sherlock Holmes, es la evidencia de rastros rusos, ya que la investigación gubernamental negó que hubiera francotiradores ubicados en este edificio. Aún así, tienes todas estas pruebas. Básicamente negaron que hubiera francotiradores en el Hotel Ucrania. Negaron que hubiera francotiradores en cualquier otro lugar, incluso después de todos estos testimonios de la inmensa mayoría de los activistas del Maidán, de los exámenes forenses y de otras pruebas. Así que esto es otra prueba de que los francotiradores no eran de ninguna fuerza de Yanukovych, ni de Rusia, ni de ninguna otra fuerza, sino que eran miembros de la oposición del Maidán. Y así, esto es coherente con todas las pruebas que examiné. Y también puedo decir que incluso los exámenes forenses que se realizaron demostraron que muchos activistas fueron disparados desde Orodetskoe y otras ubicaciones controladas por el Maidán. Y por esta razón, la investigación se detuvo. Estos experimentos de los expertos en balística no los realizaron ni siquiera después de que el juicio por la masacre del Maidán solicitara que se llevaran a cabo tales exámenes. Así que los expertos en balística demostraron que muchos activistas del Maidán fueron disparados desde el Hotel Ucrania. Pero después de que el juicio por la masacre del Maidán ordenara que se hiciera esto para todos los activistas del Maidán que fueron disparados y asesinados, la fiscalía básicamente se negó a hacerlo. Así que esto es una prueba más de que hicieron esto para proteger y ocultar la implicación de los francotiradores de la oposición del Maidán en la masacre del Maidán. Así que esta es toda la evidencia, y también puedo decir que incluso el examen balístico y forense de las balas, que fue realizado por un regimiento completo de reserva de Berkut, determinó que estas balas no coincidían con las balas con las que los manifestantes del Maidán fueron asesinados y heridos. Este examen tampoco fue revelado por los medios, pero sí salió a la luz en el juicio por la masacre del Maidán, y lo vi en mi libro y en mis estudios. Así que todas las pruebas demostraron que básicamente se trataba de francotiradores de la oposición del Maidán de diferentes unidades. No era solo una persona ni solo 3 personas actuando por su cuenta. Esto formaba parte de una masacre concreta que fue organizada, una masacre muy compleja porque había muchos francotiradores en diferentes ubicaciones y actuaron de manera coordinada. Incluso existe una grabación de audio de un grupo de francotiradores disparando por orden que recibieron mediante una llamada telefónica, así que se estaban comunicando y disparando desde distintos lugares. Se puede escuchar esta grabación de audio de este grupo de francotiradores, pero, de nuevo, esto nunca fue investigado. Este grupo de francotiradores nunca fue investigado y no eran francotiradores del gobierno, porque se pueden escuchar grabaciones de audio de francotiradores del gobierno que también fueron publicadas y tergiversadas como si dispararan a activistas del Maidán, pero en realidad fueron desplegados mucho más tarde.
Eran miembros de la unidad Alfa de las Fuerzas de Seguridad de Ucrania. Y puedo decir que la orden, básicamente, según testimonios de miembros de la oposición georgiana, fue dada por miembros del liderazgo opositor del Maidán para disparar tanto a activistas como a manifestantes del Maidán. Pero además de esto, también cito en mis estudios y en entrevistas en mi libro, que fue publicado por un periodista ucraniano, en el que entrevistaron a un líder del partido de extrema derecha Svoboda, Libertad, llamado un soberanista ucraniano, y él es un diputado que fue vicepresidente del Parlamento ucraniano. Y dijeron en esta entrevista, una entrevista aparte, que unas semanas antes de la masacre de Maidán, se reunieron con representantes de Occidente, de gobiernos occidentales, o de Occidente en general. No nombraron a esta persona, pero dijeron que se reunieron con ella y con otros miembros del liderazgo de Maidán, y básicamente mantuvieron una conversación. Después de que los primeros activistas fueran asesinados a finales de enero, tuvieron una discusión con este representante occidental sobre cuántas personas debían ser asesinadas, básicamente, para que los países occidentales dejaran de reconocer a Yanukovych. Y dijeron que le preguntaron al representante occidental algo como, 4 personas son suficientes. Dijeron que no, que 4 personas no eran suficientes. Entonces preguntaron, ¿10? ¿10 son suficientes? 10 no son suficientes. 20 no serán suficientes. Así que dijeron, estamos de acuerdo en que si matan a 100 personas, esto sería suficiente para que los gobiernos occidentales dejen de reconocer a Yanukovych. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Inmediatamente después de la masacre del Maidán el 20 de febrero, la oposición del Maidán declaró a los activistas del Maidán que fueron asesinados. A esto lo llamaron la centena celestial. Así que usaron específicamente el número 100 como algo muy importante. Aunque el número de activistas del Maidán asesinados fue menor de 100, incluyeron a personas que ni siquiera murieron en el Maidán. Personas que murieron por afecciones médicas, por ataques al corazón, personas que incluso fueron asesinadas en la zona de Leópolis, una se suicidó y así sucesivamente, pero murieron por causas médicas. Incluso después del Maidán fueron incluidos en este centenar celestial, específicamente para llevar el número de activistas del Maidán que murieron a 100, porque esto era muy importante. Y como mencioné, después, los gobiernos occidentales reconocieron inmediatamente al nuevo gobierno del Maidán y culparon a Yanukovych de esta masacre del Maidán. Aún así, no había ninguna prueba en absoluto que indicara que Yanukovych fuera responsable. Y todas las pruebas eran claras de que la oposición del Maidán estuvo involucrada en esta masacre. Y como mencioné, Biden llamó a Yanukovych y le dijo, justo después de la masacre del Maidán, no solo que abandonara Kiev, sino también que dejara la presidencia y que se fuera de Ucrania. Así que esto también es una especie de prueba de que esto se hizo con el apoyo de los gobiernos occidentales y un apoyo de facto. Y no creo que sea posible que los gobiernos occidentales realmente no supieran lo que estaba ocurriendo, porque todas las pruebas disponibles públicamente eran muy claras, incluso en el momento en que tuvo lugar esta masacre. Gracias por explicarnos los detalles. Es muy, muy valioso y absolutamente trágico escuchar esto. Durante las protestas del Maidán, creo que todos vimos vídeos y fotos de Victoria Nuland repartiendo galletas a los manifestantes y de John McCain dando entrevistas frente al Maidán, según recuerdo, hablando efectivamente de un golpe de Estado, el derrocamiento del presidente democráticamente elegido, Viktor Yanukovych, en aquel momento. Usted mencionó la implicación de actores extranjeros en estos acontecimientos, pero ¿podríamos quizá hablar con más detalles sobre el papel que desempeñaron Occidente y quizá otros actores extranjeros en el Maidán, en la planificación de los hechos, su ejecución y también en la gestión de la Ucrania posterior al Maidán?
Este es también un tema muy importante que analicé en un artículo revisado por pares que se publicó hace solo unas semanas en Econ Journal Watch. De nuevo, se trata de una de las revistas académicas reconocidas, no una revista generalista, sino una revista académica revisada por pares. En ese artículo, examiné el papel de Occidente en el Maidán y, de nuevo, cómo supervisó al gobierno de Yanukovych. Y puedo decir, basándome en las pruebas, ya mencioné este testimonio o entrevistas de antiguos líderes, sobre un representante occidental que dijo a los líderes de la oposición del Maidán que sería necesario que mataran a 100 activistas del Maidán, básicamente para que Occidente dejara de reconocer a Yanukovych. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Y esto, de nuevo, no es solo un accidente, sino que al menos sería una especie de, ¿cómo decirlo?, lo que podría llamar un riesgo moral, básicamente, o crear un incentivo para que la oposición creara o incluso forzara básicamente a Yanukovych a matar activistas del Maidán, a intentar provocar la muerte de activistas del Maidán. O esto fue un incentivo para que la oposición básicamente creara o forzara una masacre, que es en realidad lo que ocurrió, según mi investigación. Y además de esto, Victoria Nuland, famosa por suicidio mediante cuerdas, que me buen citas en años. Creo que en ucraniano esto puede ser una especie de causalidad, la verdad, pero creo que lo más importante es que ella también estuvo involucrada en esto, en una especie de gobierno ucraniano. Y existe una grabación de su conversación con el embajador estadounidense en Ucrania, en la que discuten la composición del nuevo gobierno ucraniano. Pero esta grabación en realidad se publicó unas semanas, antes de la masacre de Maidán. Y en esta grabación hablan de cómo Yatsenyuk, el líder del partido Patria, debe ser el primer ministro de Ucrania, y que los miembros de otros líderes de la oposición de Maidán, de nuevo, ser incluidos o excluidos del GOM. Pero en ese momento se habla de un gobierno de coalición que fue ofrecido por Yanukovych. En ese momento, Yanukovych ofreció a los líderes de la oposición del Maidán unirse a su gobierno y sugirió que Yatsenyuk podría ser el primer ministro de Ucrania. Pero de nuevo, esto no es simplemente una cuestión aislada, porque básicamente eran representantes occidentales quienes discutían la composición del gobierno, quién ocuparía cada puesto. Esto ocurrió después de la masacre del Maidán. Se formó un nuevo gobierno y Yatsenyuk se convirtió en primer ministro de Ucrania. De nuevo, esto fue discutido por Victoria Nuland incluso antes de la masacre del Maidán. Pero también hubo testimonio del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, en la época del Maidán, Leonid Kozhara, creo que se llamaba, y él dijo en el juicio por la masacre del Maidán que durante una visita a Ucrania, en diciembre de 2013, justo después del inicio de las protestas del Maidán, Nuland se reunió con Yanukovych, y él estuvo presente en esa reunión. Ella le dijo a Yanukovych, básicamente, que tenía que formar un gobierno de coalición y que debía destituir al gobierno de Mykola Azarov, quien representaba al Partido de las Regiones. Y esto es, de hecho, lo que ocurrió. Yanukovych destituyó al gobierno de Azarov, creo que a finales de enero o principios de febrero de 2014, antes de la masacre del Maidán. Esta era una de las exigencias de Nuland. Así que esto, en mi opinión, también está muy relacionado con cómo Nuland intentó básicamente reemplazar al gobierno ucraniano durante el Maidán por un nuevo gobierno que sería más pro-occidental o que sería una especie de Estado cliente de Estados Unidos. Y esto es lo que ocurrió después del Maidán. Hay un nuevo gobierno y hay muchas pruebas de que funcionarios occidentales como Nuland y otros funcionarios gubernamentales como Biden participaron activamente en la composición del nuevo gobierno, en la selección de nuevos funcionarios, incluidos primeros ministros como Yatsenyuk. Así que esto no es casualidad. Creo que hay pruebas claras de la implicación de gobiernos occidentales en Ucrania y Kiev.
Pero además de esto, también hay una entrevista con Barack Obama, quien dijo en una entrevista a CNN, creo que en 2015, que Estados Unidos desempeñó un papel muy activo, facilitando una transición en Ucrania después de Yanukovych, tras la masacre del Maidán. Así que básicamente admitió que el gobierno de Estados Unidos estuvo implicado de alguna manera en la destitución de Yanukovych. No especificó la naturaleza de esta implicación, pero estaba claro que hubo participación del gobierno estadounidense, y fue admitido por el propio Obama. Pero no hay pruebas concretas de la implicación de francotiradores occidentales ni de participación occidental en la masacre del Maidán. Lo mismo ocurre con la supuesta implicación rusa en la masacre del Maidán. No hay pruebas de tal implicación rusa en la masacre del Maidán, confirmado no solo por mis estudios académicos, sino también por el juicio sobre la masacre del Maidán que se celebró en Ucrania. Profesor, ¿tuvo Europa algún papel en los acontecimientos del Maidán? Creo que de nuevo, este es un tema muy importante. Como solo me baso en fuentes públicas, dependo de los exámenes públicos de las pruebas. Hubo presencia de políticos de la Unión Europea, como políticos polacos, por ejemplo, Kaczynski. Lech Kaczynski, uno de los líderes de Polonia, estuvo en el Maidán, animando y apoyando a la oposición del Maidán, de manera similar a John McCain de Estados Unidos, otro senador estadounidense. Muchos otros políticos occidentales también apoyaron públicamente las protestas del Maidán, participando en ellas. Simplemente yendo a la plaza del Maidán antes de la masacre del Maidán y apoyalmente a la oposición del Maidán en ese momento. Así que hubo participación pública, apoyo público también. La Unión Europea reconoció de inmediato al nuevo gobierno de Maidán tras la masacre de Maidán y no exigieron ninguna investigación sobre la masacre de Maidán. Esto se suponía que debía investigarse según el acuerdo firmado por Yanukovych y por los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, Francia y Alemania. Este acuerdo básicamente establecía que la masacre de Maidán sería investigada por una misión del Consejo Europeo o del Consejo de Europa. Esto no ocurrió. No hubo tal investigación. Hubo un informe de una comisión del Consejo de Europa, pero básicamente solo dijeron que había francotiradores en el Hotel Ucrania, y en esencia se basaron en la investigación del gobierno. No realizaron su propia investigación, y los países occidentales, incluida la Unión Europea, guardaron silencio sobre la masacre de Maidán. Básicamente apoyaron el derrocamiento violento del gobierno ucraniano mediante la masacre de Maidán. Así está la situación. Además, hay sugerencias de que hubo presencia de algunos francotiradores, un grupo de francotiradores de los países bálticos y de Polonia. Esto fue declarado por francotiradores georgianos, pero de nuevo, no tengo ninguna confirmación de esto en fuentes públicas, así que no puedo decir de manera definitiva si fue así. Uno de los puntos interesantes sobre los acontecimientos de febrero de 2014, que me resulta bastante inusual, es el hecho de que Yanukovych realmente aceptó firmar un acuerdo con la oposición para resolver el conflicto. Creo que esto fue a principios de febrero, el 12 de febrero, si no me equivoco. Según tengo entendido, aceptó reestructurar el Parlamento ucraniano para dar más voz a la oposición mientras continuaban las protestas. Y el mismo día que firmó el acuerdo, huyó de Ucrania. Huyó de Ucrania la misma noche en que firmó ese acuerdo con la oposición. La pregunta que me hago desde hace probablemente 10 años es: ¿por qué la oposición no aceptó su firma del acuerdo, ya que en la práctica accedió a cumplir algunas de sus demandas? ¿Por qué no fue suficiente eso para detener la violencia? Este también es un tema muy importante. Ya mencioné este acuerdo, que fue firmado por la oposición, Yanukovych, y también por los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y Polonia.
Este acuerdo en relación con la investigación de la masacre de Maidán también pedía elecciones anticipadas y básicamente la formación de un gobierno de unidad nacional después. Esto significaba, básicamente, que Yanukovych se enfrentaría a la posibilidad de ser derrotado en las elecciones, porque se le culpaba de la violencia durante Maidán por parte de los medios de comunicación, los políticos, etc. Pero esto habría sido una forma políticamente democrática de resolver el conflicto. Sin embargo, lo que ocurrió después fue muy diferente, porque la oposición de Maidán no aceptó este acuerdo. Violaron este acuerdo casi de inmediato. Y un grupo de activistas subió al escenario del Maidán y pidió la dimisión de Yanukovych. Dijeron que si Yanukovych no dejaba su cargo como presidente de Ucrania, iban a usar armas contra él. Y esto no fue solo una declaración vacía. Fue afirmado por uno de los grupos de francotiradores del Maidán que mencioné en mi estudio. Así que se trataba de una amenaza muy real contra Yanukovych. Además de esto, también había pruebas que cito en mis estudios y que también fueron reveladas en el juicio por la masacre del Maidán, así como en el juicio a Yanukovych en Ucrania, de que Yanukovych también fue objetivo de intentos de asesinato. Justo después de la masacre del Maidán, se suponía que Yanukovych iba a ser asesinado cerca de Kiev. Hubo un tiroteo contra su comitiva y su guardaespaldas estuvo a punto de resultar herido. El coche fue alcanzado por balas, y una de ellas incluso impactó a un guardaespaldas, pero dio en su pistola, así que la bala fue detenida por el arma. A uno de los guardaespaldas de Yanukovych le alcanzaron el coche, y así sucesivamente. Por eso, Yanukovych huyó de Kiev tras la masacre, porque sabía que podían asesinarle y que no había forma de protegerle en Kiev. Así que se trasladó a Kharkov, en el este de Ucrania, y luego, según testimonios de testigos presenciales, volvió a ser objeto de intentos de asesinato. Podrían haberle asesinado en un congreso en Kharkov, así que no participó en ese congreso. Así que intentó trasladarlos en helicóptero a Donetsk, otra ciudad en el este de Ucrania. Pero según el testimonio de los pilotos de helicóptero que transportaron a Yanukovych y otros testigos presenciales, dijeron que recibieron una orden del nuevo liderazgo del Maidán, del liderazgo ucraniano después de que Yanukovych huyera de Kiev. Dijeron que esta orden establecía que su helicóptero sería derribado por aviones militares ucranianos si Yanukovych no era Yanuhalth, Spiritualskoवर 9 Yanukovych, en nadriявing en la posición de Main. Giswis Julian Rice en Edens Rusi. Instructs ta Maisport, Maimout en Mer, Erewenu. Pero también creo que es muy importante que poco después de que Yanukovych huyera, Kiev tomó el control de todos los edificios gubernamentales, el edificio de la Administración Nacional, el Parlamento. Así que se hicieron con el control de todos estos edificios y posteriormente el Parlamento votó para destituir a Yanukovych como presidente después de que huyera a Kharkov. Dijeron que había abandonado Ucrania y sus responsabilidades como presidente de Ucrania, y que era básicamente responsable de la masacre del Maidán, aunque esto no fuera cierto. Así que esta fue una afirmación falsa, y la destitución de Yanukovych se llevó a cabo de manera ilegal. No existía ninguna cláusula en la Constitución de Ucrania que permitiera destituir al presidente en funciones bajo tales condiciones, sin ningún procedimiento adecuado de destitución, que no se siguió. Incluso el número de diputados que votaron a favor de la destitución de Yanukovych no fue suficiente, según la Constitución ucraniana. Además, las pruebas demuestran que esta votación fue fabricada y realizada bajo coacción, porque muchos diputados, especialmente del Partido de las Regiones y del Partido Comunista de Ucrania, que apoyaban a Yanukovych antes de la masacre del Maidán, en realidad votaron bajo presión de la oposición del Maidán, incluyendo a este grupo de francotiradores del Maidán que mencioné. Ellos admitieron públicamente
en una entrevista con los medios en Ucrania que básicamente amenazaron a estos diputados con violencia si no votaban a favor de la destitución de Yanukovych. Además, el número de personas que votaron a favor de la destitución de Yanukovych fue mucho menor de lo que se afirmó en los informes de los medios. De hecho, al inicio de la sesión parlamentaria, solo había un poco más de la mitad de los diputados registrados en el Parlamento, y varios otros diputados fueron llevados a la fuerza al Parlamento. Hubo muchos diputados que no estaban presentes en el Parlamento, pero cuyos nombres se registraron como si hubieran votado a favor del juicio político o la destitución, aunque no estuvieran presentes. No hay fotos ni videos de ellos en el Parlamento, y basta con contar. Yo conté el número de diputados en diferentes videos durante la votación para destituir a Yanukovych, y el número era de unos 260, que era inferior al número que se informó después, que creo que superaba los 300. Y uno de los líderes de la oposición del Maidán declaró más tarde que él fue básicamente responsable de obtener duplicados de las tarjetas electrónicas de los miembros del Parlamento del Secretariado del Parlamento ucraniano para que estos diputados pudieran votar. Así que, básicamente, la votación fue falsificada por la oposición del Maidán, no específicamente por los propios diputados, porque querían este resultado. Muchos de los votos no provenían de personas reales que quisieran destituir a Yanukovych, sino que en realidad eran solo sus tarjetas electrónicas, que fueron retiradas del secretariado del Parlamento por la oposición del Maidán específicamente para crear tal votación. Todas estas pruebas se citan y examinan en mis estudios, pero de nuevo, esto no se informa incorrectamente o se tergiversa por los medios de comunicación y por los políticos. Muy interesante. Mucha gente aquí en Occidente lee las narrativas oficiales en los medios de comunicación principales y ve a Ucrania, la Ucrania posterior al Maidán, debería decir, como una democracia, como esa tierra de, ya sabes, casi libertad. Y ven a Zelensky como el líder, como un líder democrático. Pero en la Ucrania posterior al Maidán, ¿qué papel desempeñaron los actores y países extranjeros, los países occidentales, en el proceso político de Ucrania? De nuevo, según mi investigación, Ucrania no es una democracia después del Maidán, porque el Maidán fue antidemocrático. Obviamente, el movimiento del Maidán fue violento e inconstitucional, aunque contó con el apoyo de las democracias occidentales. Esto, una vez más, fue tergiversado por los medios de comunicación y los políticos. Esto no fue democrático. Y después de la masacre del Maidán, con la elección y el nombramiento de un nuevo gobierno, que fue reconocido de inmediato por los países occidentales. Básicamente, yo lo llamo así. Ucrania se convirtió en un estado cliente de Occidente, o de Estados Unidos en particular, pero también de otros países como el Reino Unido, porque Estados Unidos tuvo una influencia muy fuerte sobre el gobierno ucraniano después del Maidán. Así que tuvieron un papel en los nombramientos del primer ministro de Ucrania, Yatsenyuk, o Groysman, quien más tarde fue nombrado primer ministro de Ucrania, y en la destitución de Yatsenyuk y Groysman, así como en el nombramiento de un fiscal general concreto de Ucrania y su posterior destitución. Creo que esto fue admitido por Biden en sus memorias. Su destitución, su petición a Poroshenko, el presidente de Ucrania, para que despidiera a Shokin, quien era el jefe de la Fiscalía General. Esto es lo que ocurrió. También existen grabaciones de conversaciones entre Biden y Poroshenko, en las que básicamente hablan sobre los nombramientos de Yatsenyuk y Groysman y su posterior destitución. Básicamente, Biden dio, como mencioné, la Fiscalía General. Esto es una prueba clara de que el gobierno de Estados Unidos estuvo profundamente implicado en determinar la composición del gobierno ucraniano después del Maidán. Y esto encaja con la definición de Ucrania como un estado cliente. Pero además,
No solo esto, porque los gobiernos occidentales, y en particular el gobierno estadounidense, también estuvieron muy involucrados en las decisiones clave de los nuevos gobiernos de Ucrania. En particular, según los testimonios y las declaraciones de Madame Davis, básicamente Biden y Obama, cuando Biden era vicepresidente de Estados Unidos bajo el mandato de Obama y responsable de la política ucraniana, el presidente Obama también dijo al gobierno ucraniano, después de la masacre del Maidán, tras la elección del gobierno del Maidán, que no utilizara la fuerza militar contra Rusia en Crimea. Así que esto básicamente significó que la guerra entre Rusia y Ucrania en 2014 no tuvo lugar. Y esto significó básicamente que los gobiernos occidentales dijeron al gobierno ucraniano que no resistiera la anexión militar de Crimea por parte de Rusia. Esto es lo que ocurrió. De hecho, no hubo combates entonces entre las fuerzas ucranianas y rusas en Crimea. Y Obama admitió que esto se hizo respecto a Crimea, básicamente como una afirmación para los partidarios occidentales del gobierno posterior a Ucrania durante el Maidán. Además de esto, también hay testimonios de testigos presenciales de que el jefe de la inteligencia estadounidense, durante su visita a Ucrania en abril de 2014, dio permiso o dio un acuerdo básico o animó al gobierno ucraniano liderado por Turchinov a usar la fuerza militar contra los separatistas en Donbass. Y así es como comenzó la guerra en Donbass. Esta llamada operación antiterrorista, que fue anunciada por el nuevo gobierno casi inmediatamente después de la visita del jefe de la inteligencia estadounidense. Así que esto también es coherente con otras pruebas y muestra que Ucrania estaba básicamente muy estrechamente dependiente e influida por la política y las decisiones de Estados Unidos, en particular en lo que respecta a decisiones clave como Crimea y Donbass, así como la composición del gobierno ucraniano y muchos otros asuntos. Hubo una implicación muy fuerte por parte de Estados Unidos. Así que esto significa, en realidad, que Ucrania no siguió siendo un país independiente. Se convirtió en un estado cliente, muy dependiente de Occidente después del Maidán. Aún así, de nuevo, los medios no informaron de esto, con algunas excepciones. Y esto es, de nuevo, un tema que se basa en una variedad de fuentes que no tienen nada que ver con Rusia ni con la propaganda rusa, sino que se basan en fuentes ucranianas y occidentales, como todos los análisis de la masacre del Maidán. Así que esto es, creo, un tema muy importante y una consideración clave, porque también explica por qué Ucrania se utiliza como un proxy en la guerra, por qué Ucrania es básicamente utilizada como un proxy en la guerra entre Rusia y Occidente. Y esto es solo otra manifestación de que Ucrania no es un país plenamente independiente y soberano. Es un estado cliente de Estados Unidos y fue utilizado como proxy para contener a Rusia después del Maidán, lo que básicamente explica por qué los países occidentales apoyaron el Maidán, aunque esto fuera antidemocrático. En particular, la masacre del Maidán fue violenta. Obviamente, el gobierno ucraniano hizo esto porque quería contener la influencia rusa, y más tarde utilizaron a Ucrania como proxy para luchar contra Rusia durante la guerra ruso-ucraniana. Esto significa que, una vez más, los gobiernos ucranianos no son completamente independientes y están influenciados por el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales. Esto también es muy importante para entender los orígenes de la guerra ruso-ucraniana y cómo Ucrania es utilizada como un proxy durante esta guerra, que, de nuevo, Ucrania no podría ganar. Y ahora podemos ver consecuencias muy trágicas de todos estos acontecimientos para los ucranianos, la devastación total de Ucrania, y ahora una derrota muy probable de Ucrania como resultado de esta guerra. Esto también tendría consecuencias muy negativas para Occidente, porque una vez más, el conflicto comenzó con el apoyo occidental al gobierno ucraniano durante el Maidán, a través de la masacre del Maidán. Profesor Kachanovsky, quiero agradecerle por acompañarme hoy.
Ha sido una conversación realmente interesante. Ha hablado de muchos detalles fascinantes que nos ayudan a entender no solo lo que ocurrió durante las protestas de Maidan en 2014, sino también lo que está sucediendo hoy, porque aquello sin duda sentó las bases. Nuestros espectadores podrán encontrar el enlace de acceso abierto a su libro en la descripción del video más abajo. El profesor Kachanovsky también está utilizando el micromecenazgo para financiar su investigación, porque quiere asegurarse de que la gente pueda leer sus libros en formato de acceso abierto. Así que, si desean apoyar la investigación del profesor Kachanovsky, por favor, háganlo. También incluiré el enlace a su página de micromecenazgo en la descripción. Profesor Kachanovsky, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Gracias. Gracias por una excelente entrevista y por sus preguntas tan bien informadas sobre estos acontecimientos tan importantes. Gracias.